Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Asunción, Mongelos y ¿quién más está por ahí? Lourdes Ramírez. Belén Areco. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, vamos a aguardar unos minutos para que ingresen más compañeros e iniciamos luego nuestra clase de hoy. Buenas noches a todos, bienvenidos. Pueden activar sus micrófonos sin problemas. Podemos dialogar o escribir en el chat, como hizo Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bien, ya estamos 5. Vamos a guardar un poco más, ya que son numerosos y creo que van a ir ingresando. ¿Cómo estás, Belén? Buenas noches, profe. Buenas noches, encantadísimo. Bienvenida, Milka, también. Y a todos los que van ingresando, que están 8, estamos 8. Así que aguardaremos a completar por lo menos 10 y luego iniciamos. Mientras tanto, ¿quién me dice que El mapa mundi, profesor. tibio? Globo terráqueo. Ahora sí. Excelente, globo terráqueo al viejo estilo. Antes esto era lo máximo, ¿verdad? Enseñar con un globo terráqueo y si era como un velador, mejor todavía. Ya no funciona la parte de iluminación, pero de cualquier manera el globo terráqueo está ahí. ¿Por qué lo tenemos hoy? Porque en la clase 8 hemos hablado y vamos a repetir un poquito hoy sobre la época de los grandes descubrimientos. Realmente esa etapa de la historia cambió radicalmente el orden mundial, ¿verdad? Todo lo que en aquel tiempo se conocía prácticamente la parte de Europa solamente, ¿verdad? España, Inglaterra, Francia, Italia, Sicilia, Córcega, el norte de África, Grecia, parte de Turquía, la parte norte, Egipto y la parte norte del África.
y muy pocos se atrevían a contornear el África, porque era muy inmenso, ¿verdad? Y sus embarcaciones en esos tiempos eran de madera, eran muy precarias, hasta que empezaron a progresar como potencias marítimas, tanto España, acá en la península ibérica, como Portugal, que es su vecino, ¿verdad? Que es un rectangulito ahí, pero eran imperios o potencias marítimas, ¿verdad? E iniciaron la aventura marítima, digamos, se consideraban, algunos decían que era una locura salir a explorar la mar océano, como decían ellos, el océano Atlántico desconocido. Ellos pensaban, para muchos, la Tierra era plana, todavía se consideraba como plana, y ya ven que la Tierra es esférica, por lo menos esta es la representación a escala de lo que es realmente el planeta Tierra. Empezaron a explorar y los reyes católicos contrataron a Cristóbal Colón y armaron la expedición. Vinieron a explorar, vinieron un poco por las corrientes marinas, por los vientos alisios, lo que le traían, a meterse hacia el norte de América del Sur, ¿verdad? Pero entrando hacia los Estados Unidos, digamos, eso más llevado por las corrientes marinas, que están graficadas en este globo, las corrientes marinas. Bueno, y terminó desembarcando en una de las islas del Mar Caribe, una de las islas de las Antillas, que él denominó la isla de San Salvador, o Guananí se llamaba, ¿verdad? El nombre parece guaraní, y realmente los guaraníes habían, según la historia, ¿verdad? Dicen que inclusive en el Caribe tenían, habían visitado, se habían instalado porque eran nómadas. Ellos cosechaban todo en una parte, se mudaban a otro, principalmente vivieron en la zona de Paraguay, la zona de Brasil y parte de la Argentina y del Uruguay, casi nada ya, ¿verdad? En esa parte, pero se iban extendiendo hacia Bolivia, no le gustaba tanto las alturas, entonces seguían por los bosques y llegaban con sus hermanos los tupíes que poblaban acá la zona del Brasil, tupíes y guaraníes, y llegaron hasta el Caribe, se dice. Bueno, esos eran los indígenas, los pueblos originarios, como se dice actualmente. Pero el mayor éxito lo tuvo inicialmente Vasco da Gama, que era un portugués, que contorneó el África, descubrió la punta del África, donde está Cape Town o Cabo, Ciudad del Cabo, ¿verdad? Contorneó el África y por ahí se pudo llegar a las Indias, ¿no? A buscar las especies, pero un camino muy largo, ¿verdad? Y Colón vino a buscar también el camino de las Indias, pero por el otro lado, aceptando que la Tierra era esférica, era un globo, ¿verdad? Y no contaba con que existía un continente enorme y rico enfrente a él, y descubrió eso. Hizo 4 viajes, ¿verdad?, a América, pero esa fue la hazaña de Colón. Por otra parte, ya hablamos de Vasco da Gama, Colón, Magallanes contorneó Sudamérica, descubrió el estrecho de Magallanes, dio la vuelta, al final llegó a la zona de Australia, Filipinas, toda esa parte del Océano Índico ya, y en esos lugares, en una de esas islas, murió Magallanes, no pudo completar su viaje, que sí continuó Sebastián Elcano, que vino, contorneó África y volvió a España, completando la vuelta al mundo, digamos, que fue toda una hazaña en esos tiempos.
Muy bien. Bienvenidos a quienes van ingresando, inclusive los hijos. Hay algunas familias que están participando, no hay problema. Perfecto. Entonces, ese es el motivo por el cual hoy le tenemos aquí con nosotros al globo terráqueo, que le vamos a hacer descansar un rato. ¿Algún comentario? Ah, Bueno, te vas a poner tu camisita esa beige. Ese te vas a poner. bueno, Ni una de esas tu remera Yaré blanco. ¿Qué tenés? No. bueno. Profe, avísale nada de su micrófono. No, está lindo. Vamos a seguir disfrutando de esa parte de la clase, ¿eh? La clase virtual, eso, entre eso, Chipa Barrero de Juan Ramón Ayala, todo eso a veces aparece, ¿verdad? Y queda grabado. Pero ¿qué vamos a hacer? Ese es y realmente, pero no obstante, si alguien no se dio cuenta y tiene su teléfono, perdón, su micrófono abierto, entonces por favor vamos a silenciarlos por el momento. Bueno, ¿algún comentario sobre? Ahí vamos a abrir el micrófono. A ver, Vito Calla, Patricia Brizuela, ¿qué puedes decir del globo terráqueo? Nada. Profe, los niños por qué medio viajaban. Y siempre en ese tiempo era las carabelas, eran los barcos de madera, ¿verdad? No había otra forma. No había forma de viajar por tierra, era larguísimo, ¿verdad? Tenía que para ir a China, esa parte, para buscar la seda. Había también la ruta de la seda por tierra, digamos, en que la ruta de la seda le llamaban eso, en que desde Europa, un ratito, de Europa, tenían que atravesar toda Rusia, entrar a China, pero era un camino larguísimo, ¿verdad? Y del cual casi no se volvía porque había muchos peligros, muchos riesgos de otras civilizaciones, de otras culturas. Entonces, prácticamente todos los viajes se hacían por agua, o sea, navegación marítima, pero de años, ¿verdad? Duraban años, 2, 3 años duraban esos viajes. A veces no volvían, muchas embarcaciones se iban a pique. Yo tuve oportunidad en el puerto de Barcelona. Habían unas réplicas de copia de las carabelas. Ellos, siguiendo los planos, construyeron otra vez unas carabelas igual que las que usaban colonias, pero era una precariedad y se pagaba, no recuerdo, 17 pesetas costaban cuando eso, porque no existía todavía el euro, y para entrar a visitar, ¿verdad? Y era bastante precario. Tenía el lugar donde estaba la cabina, la timonera, con eh, algún binocular, cuando eso tampoco había binóculos, había catalejos que era un tubo nomás para mirar a lo lejos, y usaban el astrolabio, ¿verdad? El astrolabio, que con eso llegó Colón a América. Afortunadamente le voy a poner ahora la foto del astrolabio, porque estuve como presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo y su símbolo es el astrolabio de bronce que donó el gobierno de Portugal al instituto, y que es el símbolo que hay que ir pasando de presidente a presidente. En su caja tiene una placa de bronce donde van los nombres de todos los presidentes. Ya quedó grabado ahí el nombre de Paraguay y mi nombre también, ¿verdad? De 2018 a 2020. Bueno, digamos, el astrolabio se usaba para ubicar las estrellas, tomarle las alturas y hacer unos cálculos para saber en qué parte del mundo,
porque es inmenso el mar, como vieron en el globo terráqueo, estuvimos viendo cómo uno sabe si su barco está navegando por acá. No hay isla, ¿cómo va a tener contacto si estos son miles de kilómetros, ¿verdad? Miles de millas. Por ejemplo, de Asunción, desde Asunción para llegar a Europa, hay como 7.500 millas, que es como 14, 15.000 kilómetros, ¿verdad? Y cuando está por acá, no hay forma, solamente con cálculos con los astros, con las estrellas, la luna, el sol. Y Ustedes posteriormente, viajaban por agua, profe. sí, viajábamos con buques mercantes paraguayos, ¿verdad? Con bandera paraguaya que llevaba mercaderías a Europa o traía también, por supuesto, Europa, Estados Unidos, Norte de África. Profe, Sí, me iluminan. Profe, quisiera y compartir una información después cuando usted hable todo. bueno, rápidamente. Después del astrolabio vino el sextante, con ese yo navegué bastante y con unas tablas para hacer los cálculos y saber en qué parte del mundo uno se encontraba, en qué parte del océano. Y a todo eso le reemplazó el famoso GPS, o sea que el astrolabio es el abuelito del GPS. Adelante con tu información, por favor. Es más bien una consulta en qué hay de cierto en que la forma de confección del globo terráqueo fue pensado principalmente en la dominación de los pueblos. Se tenía una falsa dimensión del territorio de los países Sí, y y que todo eso también eso, todo eso realmente creo que existió, ¿verdad? Porque eso ya es cuestión de cartografía, ¿verdad? Cómo se construyen las cartas náuticas. Eso ya no sigue la forma cóncava que tiene el cóncava o convexa, ¿verdad? Que tiene el globo terráqueo, sino que usan para hacer las partes y va agrandando. Y quizás se tenga esa deformación porque es una forma de guardar los secretos de la navegación, ¿verdad? Eso no fue rápido, fue cuestión de siglos. Entonces, pero se hicieron los grandes descubrimientos y realmente puede que se haya tratado de ocultar la dimensión de los terrenos, especialmente los que se iban conquistando, porque eran muchísimo más grandes que Europa, ¿verdad? eh, sí, de ahí viene acá, que los esclavos de África pensaban que ellos eran muy pequeños, o sea, que sí, su población, en cambio, África, uno de los países, o sea, del continente más más grandes, esclavizado, era uno de los más grandes. así mismo, así es. Bueno, de cualquier manera, ahora ya que nos observan desde el espacio, nos observamos nosotros mismos, hay fotografías del globo terrestre, de la Tierra en sí, del planeta, vemos que realmente es esférica, ¿verdad? No es tampoco perfecto, está achatada en los polos, abultada en el Ecuador, etcétera, etcétera. Bueno, ya como introducción creo que ya está bien, ¿verdad? Ya hablamos un poquito del globo terráqueo. Vamos rápidamente a repasar nuestra lección 8, que dice lo siguiente. No sé si se encuentra presente, vamos a tener el honor de tenerle a una observadora de los cursos, una distinguida alumna que está cursando didáctica universitaria y necesita hacer observaciones de clases presenciales y virtuales. Y me avisaron de que estaría presente, no sé si está hoy, pero y si no, tampoco tengo su nombre, pero bienvenido si está, y si no, vamos a esperarla en cualquiera de las clases. Acá dice un mensaje, hasta hoy día hay países, profe, hay países como Rusia, que mide 17,1 millones de kilómetros cuadrados y África mide 30.221.525. Así es, así es. Sin embargo, Rusia es
entiendo que, o por lo menos tengo entendido que es el país más grande que se tiene actualmente. Es cuestión de investigar un poco, ¿verdad? Pero nosotros solemos decir que pues, nuestro Paraguay, de hecho, que fue desmembrado en muchas partes, ¿verdad? Pero con todo eso, con los 406.000 kilómetros cuadrados que tenemos, eh, hacemos tranquilamente, nos podemos comparar con Alemania, a la que le superamos, creo que, y casi alcanzamos la dimensión de España, porque España, aparte del territorio del continente, tiene las Islas Canarias, ¿verdad? Que son 11 islas que son bastante grandes. Eso ya está en la costa de África, pero constituyen dos provincias de, de España. Entonces, con eso nos ganan un poquito, unos 100.000 kilómetros cuadrados. Pero, de cualquier manera, a varios países de Europa en América le superamos un poquito a Uruguay y a Ecuador, ¿verdad? Y a las Guayanas, cuando están separadas una de la otra. Y bueno, después a varios países del Caribe, de Centroamérica. Así que tampoco somos tan pequeños. Bueno, vamos a los nuestros. A ver, ¿qué abren los descubrimientos marítimos y por qué? Los grandes descubrimientos marítimos del siglo XV abren nuevas perspectivas para las relaciones internacionales. La formación de un imperio universal con una iglesia universal se volvió una meta inalcanzable. El siglo XVI, que se iniciaba, es escenario de hondas transformaciones y de hechos relevantes en la vida de los pueblos del mundo occidental. Los pueblos de Europa se lanzan a la gran aventura atlántica. La gran aventura atlántica es lanzarse al océano Atlántico. Es bastante fuerte. Precisamente ayer fue el Día de la Marina y